Hola, buenas tardes, Adrián. Mi nombre es María de la O. Jiménez Jiménez y con esta infografía quisiera explicar cómo ha ido evolucionando el concepto ácido-base a lo largo de la historia de la química. En la Edad Antigua, civilizaciones como los egipcios y los griegos, 3000 años antes de Cristo, ya conocían algunos ácidos como el vinagre y la clasificación venía dada por los sentidos. Desde esta época y hasta el siglo XVII, la química se conocía como alquimia, que era un concepto más relacionado con la magia que con la ciencia. De ahí que hubiese mucho menos avances que en otras ciencias. En este siglo XVII, con el comienzo de la revolución científica, el científico Robert Boyle desarrolló los indicadores, que son sustancias que cambian de color según estén en un medio ácido o básico. De esta manera, tenemos una primera evidencia experimental en la determinación de un ácido o una base. Pasamos a los siglos XVIII y XIX, correspondientes a la etapa elemental. En esta etapa, Lavoisier fue el primero que utilizó una definición de ácido basada en la composición química. Él creía que el elemento acidificador era el oxígeno, pero a principios del siglo XIX, David y von Liebig demostraron que el componente esencial de los ácidos era el hidrógeno. A finales del siglo XIX, con el desarrollo de la teoría cuántica, Arrhenius propuso que las reacciones ácido-base ocurren en el medio acuoso y define los ácidos como sustancias que al disociarse producen protones y las bases, sustancias que al disociarse producen el ion hidróxido, y ambos iones se unen para formar una molécula de agua. Esta teoría tenía una limitación, y es que solo era posible en disoluciones acuosas. Fue en 1923 cuando dos científicos por separado, Brosten y Lowry, ofrecieron una explicación basada en la transferencia de protones y definían el ácido como una sustancia capaz de donar un protón y una base, una sustancia capaz de aceptar un protón. En esta teoría se incluye también la definición del concepto de pares conjugados. En este sentido, la base conjugada de un ácido se forma después de que el ácido dona un protón y viceversa. Por último, en 1923, el químico Lewis ofrece una definición más general donde un ácido es cualquier especie capaz de aceptar un par de electrones en un orbital vacío, y la base es cualquier especie capaz de donar un par de electrones solitarios que no están formando parte del enlace. Por último, podemos ver una conexión entre la variación del concepto a lo largo del tiempo y las dificultades de los estudiantes a la hora de comprender el concepto. Los alumnos a menudo comienzan a comprender el concepto como en las primeras etapas ya superadas en el desarrollo histórico. Por ejemplo, priorizan lo sensorial o bien lo limitan a un medio acuoso. A medida que el concepto ácido-base se vuelve más abstracto, pasando de la composición a la transferencia de protones y finalmente a la donación electrónica, entraña una mayor dificultad de comprensión para ellos, especialmente, como hemos dicho, la teoría de Lewis, que exige un nivel de abstracción que se distancia significativamente de la observación experimental directa. Y esto es todo. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.